Hola, mi nombre es Valeria Nava. Estoy muy emocionada porque hoy tendremos un tema especial y para ello traje algunas invitadas. Ellas son Carla Zazueta, Dulce Ramírez, Itzel Ochoa y Catherine Millán, que nos hablarán sobre un proceso histórico muy importante, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un periodo que comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII y terminó hasta el siglo XIX. En este movimiento se renovaron los procesos fabriles mediante el maquinismo y la automoción, lo cual trajo muchos cambios económicos y sociales. Si quieres saber más sobre este proceso, como causas, consecuencias y algunos datos interesantes, no te despegues de tu sección favorita. La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Entre las causas más importantes de la primera Revolución Industrial nos encontramos con las siguientes. Por una parte, la Revolución Burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello a la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desencadenado el absolutismo, que se daba en otros países europeos. Otro desencadenante vital fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen. El pensamiento liberal que se imperaba en las naciones de monarquías no absolutistas, de la mano del espíritu del protestantismo y de la necesidad de producir los propios bienes de consumo, la disminución en las importaciones que ocasionaron las guerras napoleónicas y las guerras de independencia americana. La revolución agrícola provocó un aumento de la población y dicho aumento de población supuso a su vez un aumento de mano de obra disponible que no resultaba productivo en el campo, lo cual terminó provocando un importante éxodo rural con base al trasvase de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. Por otra parte, la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. La revolución industrial incluye una serie de acontecimientos que involucran a determinados personajes. Durante la revolución industrial, la economía basada en el trabajo fue reemplazada por otra denominada por la industria de la manufactura. La mecanización y el sistema fabril fueron una característica de la revolución industrial. Este movimiento se vio impulsado por una asociación de inventos de tipo mecánico y motriz. Se vincularon los nuevos desarrollos tecnológicos con los productivos. El campo, las ciudades y la organización social evolucionaron. Ocurren grandes cambios y transformaciones sociales. Aparece una nueva clase social, el proletariado de las fábricas. Por otro lado, la burguesía aspiraba a controlar la esfera económica, así como el mundo material y simbólico. Conquista el dominio de la nueva sociedad capitalista. El ingeniero mecánico escocés James Watt perfeccionó la máquina de vapor, el principal avance tecnológico de la revolución industrial. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transporte y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Ante las masas trabajadoras asalariadas brutalmente explotadas, Marx, en su obra Manuscritos económico-filosóficos, redactada en 1844, considera que se produce una enorme devaluación del mundo humano. Hubo un impulso del carbón como fuente de energía principal y el desarrollo de los procesos de hierro. Gracias a la revolución industrial, David Roberto se convirtió en vocero de los nuevos empresarios. Antes del siglo XIX, la tradición naval europea fue sustentada sobre el control de los vientos como medio de propulsión y seguridad más que por la velocidad del mar. La invención de la nueva embarcación fue gracias a los trabajos de Geoffroy D. Arendt sobre el Sena y los de Fulton con su máquina Clermont. En la revolución industrial, hubo muchos grandes avances entre 1840 y 1860 con la invención de la hélice, apoyándose en el tornillo de Arquímedes. David Rickard apareció en 1817 afirmando que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. John Stuart Mill cultivó algunas ramas de la fisiología, desde la lógica hasta la teoría política. Los primeros canales fueron construidos en Gran Bretaña en el siglo XVIII con el objetivo de comunicar a los centros industriales del norte británico, los puertos marítimos del sur y los puertos marítimos de Londres.
La revolución industrial provocó cambios radicales en todos los órdenes de la vida laboral, comercial, política y social. Como consecuencia de esta revolución, se incrementó de forma sustancial el rendimiento del trabajo, a la vez que disminuyó el coste de producción. Las demandas productivas surgidas tras la revolución industrial propiciaron que se diseñaran, desarrollaran y perfeccionaran las vías de comunicación y los medios de transporte entre los distintos países. También había predominio del capital sobre el trabajo. La sociedad se fracturó en dos. Por una parte estaba el proletariado y por el otro la burguesía, lo que fomentó la aparición de movimientos obreros y sindicales como el socialismo, el comunismo o incluso el anarquismo. Se produjo un fuerte crecimiento de la población urbana y al mismo tiempo que crecían las ciudades disminuyó la población rural. Otra consecuencia de esta revolución fue que muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral, lo que tuvo una repercusión directa sobre las costumbres familiares y sobre los derechos de la mujer. Había desprotección de los trabajadores frente al empleador, trabajo masivo de niños y mujeres, condiciones y horarios de trabajo inhumanos y pobreza extendida en la sociedad. El capitalismo se extendió como la pólvora y supuso el fin de otras formas económicas. Considero que los fuertes cambios industriales caracterizaron un progreso sin límites, que lamentablemente incluía la evaluación del mundo humano por las masas trabajadoras asalariadas que fueron brutalmente explotadas. Las empresas del tipo artesanal fueron desplazadas por las grandes fábricas modernas, junto con teorías nacientes del socialismo y las grandes transformaciones que trajo consigo la revolución industrial. Evolucionó el campo, las ciudades y la organización social de ese periodo. Por lo tanto, en la configuración de las ciencias sociales fue muy relevante la revolución industrial, ya que constituye muchos desarrollos interrelacionados que culminaron en la transformación del mundo occidental. Podríamos concluir que las consecuencias de la revolución industrial, como el surgimiento de las clases sociales, el trabajo masivo o el capitalismo, entre otros, incrementaron el interés por el estudio de los fenómenos sociales, permitiendo el nacimiento de las ciencias sociales.